Seminario de anestesia e intubación. Preparación del material necesario para intubar. Necesitamos tubos endotraqueales de diversos tamaños, fiador, cánula de Guedel, jeringa, pinzas de Magil y fonendoscopio. Además de resucitador manual, mascarillas faciales, lubricante hidrosoluble, venda de gasa. Para la realización de la técnica necesitaremos un laringoscopio con palas de diversos tamaños. Además de lo que hemos comentado antes, la gasa para la fijación del tubo. En esta imagen vemos todo el material en su conjunto. El profesional de enfermería nunca debe pasar por alto la verificación del funcionamiento correcto de las palas del laringoscopio, así como la luz y las pilas de repuesto. Montaremos la pala sobre el laringo para comprobar el correcto funcionamiento de la luz, como vemos en la imagen. A continuación preparamos el tubo endotraqueal. Seleccionamos el número adecuado, incluyendo números inferiores y superiores al elegido por el facultativo. Se introduce el fiador, que es un material flexible dentro del tubo endotraqueal. Se comprobará el estado del neumotaponamiento mediante una jeringa de 10 centímetros cúbicos. Y después lubricaremos el extremo distal del tubo endotraqueal, que a continuación vamos a ver en la imagen. Un lubricante de silicona es el comúnmente usado para tal efecto, y evitaremos que el spray de silicona salga fuera del tubo, porque es un material que resbala. De nuevo en la imagen vemos cómo el neumotaponamiento se hincha y se deshincha sin presentar fugas. Comprobaremos que el paciente se encuentra monitorizado y que dispone de una vía venosa periférica permeable. Tendremos preparada una sonda de aspiración conectada a un sistema de vacío, así como una vía venosa permeable y un carro de parada. Antes de intubar, ventilamos al paciente con un resucitador manual. El ambú debe estar conectado a una fuente de oxígeno. Sellamos la mascarilla al rostro presionando el puente de la nariz con el pulgar izquierdo y el índice sobre la barbilla, quedando la parte más estrecha de la mascarilla sobre la nariz. La mano dominante realizará las compresiones a la bolsa con una velocidad de insuflación de aproximadamente 20 insuflaciones por minuto. Realizaremos una hiperextensión del cuello e introducimos el laringoscopio, visualizando las cuerdas vocales y la glotis. A continuación, con el tubo endotraqueal ya lubricado, introducimos a través de la glotis llegando a la tráquea. Retiramos el fiador, inflamos el neumotaponamiento conectamos la bolsa autoinflable al tubo endotraqueal, ventilamos y comprobaremos que el tubo está correctamente colocado. Ahora vemos una repetición de todo el proceso.
Se conecta el tubo al respirador y se fija. Dejamos de realizar la hiperextensión del cuello. Aquí tenemos una visión más detallada de la inserción del tubo a través de la laringe. En ocasiones se utiliza la maniobra de Selig, que consiste en una presión del cartílago cricoides para evitar la regurgitación del contenido gástrico y mejor visualizar la glotis. Para la colocación de cánulas orofaringeas o cánulas de Guedel, seleccionamos la cánula orofaringea midiendo la distancia entre la comisura del labio y el pabellón auditivo externo. Con hiperextensión de la cabeza, introducimos el tubo con la concavidad hacia el paladar hasta aproximadamente la mitad de la cánula. Giramos el tubo 180 grados y continuamos introduciendo suavemente hasta hacer tope, dejando el extremo del tubo sobre los labios. Las pinzas de Magil, como vemos a continuación, se utilizan para ayudarnos en la intubación nasotraqueal, facilitando el paso del tubo a través de la faringe. Cuidados del tubo endotraqueal y traqueostomía. Una vez que se intuba al paciente y se ha comprobado que ventila bien, hay que hinchar el manguito y fijar el tubo de forma segura. Con una jeringa de 10 mililitros, inyectar aire hasta que se deje de escuchar la fuga de aire. A continuación podemos conectarlo al respirador y después sujetar el tubo con una cinta, si no tenemos dispositivo para sujeción de tubo endotraqueal. Deberemos meter un dedo por debajo de la cinta, pero no más. Colocar gasas para proteger las comisuras bucales. Para comprobar la presión del manguito, como vamos a deshincharlo, tendremos que aspirar la orofaringe. Deshinchamos el manguito con una jeringa de 10 mililitros y volvemos a hincharlo hasta que no se escuche una fuga de aire. Después lo comprobaremos con el manómetro. Si tiene mucha presión se puede desechar con botón rojo, hasta conseguir una presión óptima de 20 o 25 milímetros de mercurio. Aspiración de secreciones con sonda de sistema cerrado. El extremo del sistema de aspiración se conecta al aspirador. A continuación colocamos la etiqueta del próximo cambio del sistema.
Observar cómo queda el sistema de aspiración cerrado conectado al tubo y al respirador. Antes de aspirar, tendremos que hiperoxigenar con oxígeno al 100% al paciente e hiperinsuflar usando los botones del respirador correspondientes. Comprobaremos que la presión del aspirador esté entre 80 y 120 milímetros de mercurio. El sistema deberá estar abierto para poder introducir la sonda en la tráquea a través del tubo. Introducir suavemente sin aspirar y parar cuando note resistencia. Retirar la sonda 1 o 2 centímetros. Empezar la aspiración extrayendo la sonda con un movimiento suave y continuo. Repetimos de nuevo la técnica. Desde su inserción hasta su retirada no deberá permanecer en la tráquea más de 10 a 15 segundos. Cuando finalicemos la aspiración, limpiaremos el sistema con suero salino o agua estéril. Cerraremos el acceso de la sonda de aspiración al tubo endotraqueal. Destete. En primer lugar, colocaremos al paciente en posición de Fowler. Se prepara una conexión en T, seleccionando la FiO2. Se conecta al oxígeno, se desconecta el respirador y conectamos la conexión en T. Extubación. El paciente estará en posición de Fowler. Preparamos una sonda Yankauer, jeringa de 10, tijeras y mascarilla de oxígeno. Informaremos al paciente de la retirada del tubo. Aspiraremos secreciones de la orofaringe. Se corta la venda de sujeción y se deshincha el manguito. En el momento de la extracción del tubo endotraqueal realizaremos un aspirado bronquial a la vez que retiramos el tubo. Aspiramos y a la vez sacamos el tubo. A continuación, suministraremos oxígeno mediante mascarilla, animando al paciente a que expectore con fuerza. El paciente está un poco chungo, no abre los ojos, tiene un Glasgow bajo. Partes de la cánula de traqueostomía: cánula madre o camisa externa, cánula o camisa interna, obturador, tapón de decanulación. Tipos de cánulas. En la imagen aparece una cánula no fenestrada con balón. Observamos una cánula fenestrada con balón, una cánula no fenestrada sin balón y una cánula fenestrada sin balón. La cánula interna se inserta dentro de la cánula madre. Si aspiramos secreciones en una cánula fenestrada, debe realizarse con la cánula interna no fenestrada, para evitar que la sonda salga por la ventana y dañe la tráquea o el balón. Para que no se nos vaya la sonda de aspiración. Dame la sonda de aspiración, corta, ¿vale? Si no ponemos la cánula interna, la sonda de aspiración se nos va a perder. Para que salga. Estupendo, perfecto, esto es una maravilla. Vamos a limpiar.
Limpieza, inspección de la zona y aplicación de apósitos. Colocaremos al paciente en posición semi-Fowler. Explicaremos la técnica a realizar al paciente. Retiramos la cinta de sujeción y apósito sujetando la cánula para evitar que se salga accidentalmente. Sujetar bien la placa de la cánula madre para que no se salga la cánula. Entonces quitamos. Inspeccionaremos el estómago. Inspeccionar la zona. Si hubiera puntos, también los puntos. Y asegurarnos. Limpiar con torundas de gasa y suero salino estéril el estoma y la placa de la cánula. Se utiliza una gasa distinta cada vez para no contaminar la herida. Limpiar, usar otra torunda y secar. Secar la piel. La placa se mueve. Y ahora vamos a poner otra gasa. Se colocará un apósito estéril, un preparado comercial o una gasa plegada que nunca se debe cortar. Doblar y doblar. ¿Vale? Vamos a ponerlo para arriba y para abajo. Dispositivos que vienen. Sí, pero es que Como digas, corta. y ahora vamos a atarla. Voy a cortar. Hacemos un nudo. Poner la cinta de sujeción. El nudo se hace pegado a la placa, sin apretar en exceso la cinta. Debe caber un dedo por debajo de la misma. Cambio de cánula madre. Vamos a pasar a cambiarle la cánula. Colocaremos al paciente con el cuello en ligera hiperextensión. Retiraremos a continuación la cinta de sujeción. Vemos si necesita Aspirar al paciente e hiperoxigenar. Espérate un momento. Retiramos la cánula madre. Ya. Introducimos la nueva cánula madre con el obturador y con lubricante de forma perpendicular. Sacamos el obturador e introducimos la cánula interna, girándola hacia la derecha.